Bendiciones, amigos queridos. Qué bueno es nuevamente encontrarme con ustedes a través de este medio, a través de este canal, con el propósito de compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Estaremos dando inicio a la lección de la escuela sabática del día de hoy. Y estamos en esta semana analizando el tema del Evangelio Eterno. Esa es la lección para esta semana, el Evangelio Eterno. Y el texto básico que tenemos, el texto para memorizar, es Apocalipsis 14:6, que dice: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Durante toda esta semana hemos estado hablando del Evangelio eterno. En el día de hoy, martes 11 de abril, tenemos el tema Una historia de gracia. Pero antes de iniciar con el tema de la lección del día de hoy, vamos a hablar con Dios para que nos dirija. Bendito Dios, Padre amado, gracias por darnos esta oportunidad de hablar, de estudiar de tu palabra, oh Dios. Suplicándote, oh Padre, de que tú nos abres el entendimiento necesario para entenderlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos queridos, el mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia, una historia de salvación. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Y es eterno, el mensaje eterno, porque abarca desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, hasta nuestros días y hasta el futuro. El mensaje de los tres ángeles es la historia del amor inmensurable de un Salvador que se preocupa por la humanidad. Una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera. Él prefirió experimentarlo, Él prefirió vivirlo, con tal de que ninguno de nosotros perezcamos. Esta es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y amor eterno. Este es el mensaje de los tres ángeles, un mensaje eterno desde antes de la fundación del mundo, un mensaje de salvación, un mensaje de amor. A Dios nada lo toma por sorpresa. No está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío después de que el pecado levantara su horrenda cabeza. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Antes de que el pecado entrara, ya Dios tenía ese plan previsto allí. Ya ellos habían planificado, porque no habían hecho robots, habían hecho seres humanos con libre albedrío, con la decisión de elegir. Habían dos caminos, el bien y el mal. Por tal razón, si habían dos caminos, había la probabilidad de que el ser humano escogiera uno de los dos. Entonces, en caso de que el ser humano escogiera el camino del mal, había un plan previsto para librarlo del pecado. Y este es el mensaje de los tres ángeles. Entonces vamos a leer algunos textos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 3, el verso 8, y también en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 18 al 20, para ver qué nos dicen estos versículos acerca del plan de salvación que Dios plantó para cada uno de nosotros. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Cuando ya él estaba listo para ser crucificado, para ser sacrificado por cada uno de nosotros, desde el principio del mundo. Y ese plan estaba diseñado, ya él estaba dispuesto a morir. Ya el Padre estaba dispuesto a entregar a su Hijo desde el principio del mundo.
Desde allí estaba el plan de salvación. En 1 de Pedro 1, del 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no, claro que no, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso fuimos rescatados, con la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, oigan, escuchen esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Él se manifestó ese amor cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero estaba destinado ya para eso, ya estaba apartado, ya estaba decidido, ya ese plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Porque que a Dios nada le toma de sorpresa. Dios no es un Dios que improvisa. Ay, pasó esto ahora, ¿y qué hacemos? Vamos a inventar un plan rápido para ver si resolvemos. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios es un Dios de orden. Y por tal razón, antes de que las cosas pasen, ya Él tiene algo previsto, ya Él tiene un plan B, ya Él tiene un plan de salvación. Este es el mensaje eterno de los tres ángeles. La frase evangelio eterno en Apocalipsis 14:6, que es el texto que estamos analizando durante toda la semana, habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Él tuvo en cuenta que aquello tomaría decisiones erradas. Tan pronto como sus criaturas tuvieron la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. La única manera de evitar esta realidad hubiese sido crear seres robóticos controlados y manipulados, claro, que fueron controlados por algún plan cósmico divino. Solamente de esa manera se hubiese podido evitar que el ser humano tomara decisiones erradas. Pero no fue así. Dios no creó robots. Dios creó seres humanos libres de albedrío, libres de poder elegir. La lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios de amor y la lealtad forzada no tiene nada que ver con el amor. El amor requiere decisión, y una vez que a los seres se les da el poder de decidir, existe la posibilidad de tomar decisiones como equivocadas, claro que sí. Cuando se le da la autoridad al ser humano de elegir, existe un 50% de probabilidad de elegir el camino incorrecto, porque solamente hay dos, el camino correcto y el camino incorrecto. Entonces hay un 50% de probabilidad de elegir lo bueno y un 50% de probabilidad de elegir lo malo. Entonces, por esa razón, ya Dios tenía el mensaje de los tres ángeles diseñado, el mensaje de salvación preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, amigo querido, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que comieran del fruto prohibido, antes que se rebelaran contra Dios, ya el plan de salvación existía. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque Dios no es un Dios que improvisa, Dios es un Dios que planifica. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado desde la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Eso fue allí planificado entre la deidad, entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, y se mantuvo en secreto allí en silencio.
Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Eso se encuentra en Deseado de toda la gente, la página 13. El Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, no solo habla del pasado y del presente, sino además es la base de un futuro, pero de un futuro con esperanza, que nos brinda la redención, nos brinda la salvación a cada uno de nosotros. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Ese es el mensaje. Habla de que Dios quiere morar con nosotros por toda la eternidad. Habla de que Dios nos quiere librar del pecado de una manera definitiva. Habla de que Dios nos ama de una manera incondicional, de que entregó su vida por ti y por mí, aún sin nosotros merecerlos. Quiero que leamos en el libro de Efesios, el capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 1, el verso 4. Para ver qué nos dice allí acerca de lo que significa fundación del mundo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo ya éramos escogidos para que fuésemos santos, para que fuésemos perfectos, sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, para que fuésemos un pueblo especial, un pueblo elegido, un hijo único para Dios. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia. Claro que sí, es un privilegio. Las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen el mundo, su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Todo el cielo está anhelando esto. Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que posea la gloria de Emmanuel. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Ese es el propósito de Dios. Él desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestras vidas. La morada del Espíritu en nuestro corazón se revelará por la manifestación del amor celestial. La plenitud divina fluirá a través del agente humano, consagrado para ser luego transmitida a los demás. Este texto lo podemos encontrar en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 345. Amigo querido, el deseo de Dios es que tú y yo seamos entes de salvación. Que tú y yo aceptemos el mensaje de salvación, el mensaje eterno, el mensaje de amor, porque ese es el deseo de Dios, vivir con nosotros por toda la eternidad. Pero Dios también desea de que tú y yo formemos parte de ese equipo de trabajo que Dios tiene, para que llevemos este mensaje a todo el mundo, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua. Que todo el mundo conozca del amor de Dios, que todo el mundo conozca del plan de salvación. Y aquel que decida, entonces, seguir a Cristo pueda vivir eternamente con Él. Amigo querido, hoy tú y yo aún tenemos la oportunidad de elegir, de aceptar este mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones y vivir con Cristo
por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en esta mañana, en este hermoso día. Que Dios nos ayude a permanecer firme en su camino y a buscarle de todo corazón. Oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por ayudarnos a comprender este hermoso tema, este mensaje de salvación que tú nos has brindado a cada uno de nosotros con el propósito que podamos adquirir la vida eterna a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a aceptarte en nuestros corazones, a aceptar tu mensaje, a aceptar tu amor y a vivirlo y a compartirlo con los demás. Sé con nosotros en este hermoso día. Bendice a los amigos que nos acompañan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo querido, que Dios te guarde en este día. Estuvo contigo tu hermano y amigo Víctor Ferreira. Bendiciones.